El despacho de don Pedro, aquel espacio que durante años había simbolizado el poder, la autoridad y el dominio sobre los destinos de muchos, de pronto se convierte en escenario de fragilidad y miedo. El hombre, siempre rígido, siempre inflexible, cae desplomado ante los ojos atónitos de Cristina. El ruido de la silla al golpearse contra el suelo resuena como un eco que sacude hasta las paredes, y por un instante el tiempo parece detenerse. Cristina corre hacia él, grita su nombre, pero el cuerpo inerte no responde. Entra luz con una rapidez que sorprende a todos. La doctora, con el pulso frío pero el corazón acelerado, se arrodilla junto a Pedro, le toma la muñeca, busca un pulso que tarda en encontrar. Lo consigue, sí, pero débil, como si aquella fuerza que siempre había dominado su carácter se estuviera extinguiendo en silencio. Con voz firme intenta tranquilizar a Cristina, asegurándole que todo se trata de una bajada de tensión, algo pasajero, nada grave. Pero los ojos de la joven delatan que no le cree. Ella ve en el rostro de su tío un rastro más profundo, una sombra que no puede ocultar. Cristina se muerde el labio, contiene las lágrimas y observa cómo Luz organiza todo con eficiencia, pidiendo agua, ordenando que abran las ventanas, que traigan aire fresco. Pero su mirada no se aparta del rostro de don Pedro, y en su interior la sospecha crece como un veneno. ¿De verdad es solo tensión baja? ¿O hay algo más, algo que él no ha querido admitir, que ha estado ocultando a todos para mantener su fachada de hombre fuerte? Cuando Luz se queda a solas con Pedro, baja el tono de voz y, por primera vez, deja caer la máscara profesional. Tienes que contarles la verdad, Pedro. No puedes seguir ocultando lo que llevas dentro. El cuerpo siempre avisa antes de que sea demasiado tarde. Pero él, testarudo, gira el rostro y apenas articula un no. Su negativa no es solo miedo. Es la desesperada necesidad de mantener el control, de no mostrarse vulnerable ante quienes siempre lo vieron como un gigante. Mientras tanto, en la casa de los Merino, la tensión sube a un nivel insoportable. Digna, con el rostro desencajado, se encara con Irene. La acusación se clava como un cuchillo. Haber sido cómplice de su hermano, haber guardado silencio ante la traición que destrozó a Joaquín. Irene intenta explicar, justificar sus decisiones, hablar de obediencia, de miedo, de un deber familiar que siempre la encadenó. Pero Digna no escucha, no puede escuchar. Para ella, lo imperdonable no son los motivos, sino el silencio. El silencio que la dejó sola mientras su hijo sufría, el silencio que ahora pesa como una losa imposible de levantar. La discusión se convierte en un cruce de reproches desgarradores. Irene llora, suplica ser entendida, insiste en que no fue por maldad sino por obligación. Pero Digna, con el corazón endurecido por años de sacrificios, no concede espacio al perdón. Me traicionaste a mí, a Joaquín, a nuestra sangre. No hay excusa posible. Esa sentencia, pronunciada con voz rota, abre una herida que no cicatrizará fácilmente. En paralelo, doña Ángela se sienta con Tasio, buscando respuestas. Su hijo, ausente hasta en lo cotidiano, apenas le ha dedicado tiempo, y la madre no entiende por qué. Tasio, consciente del caos que envuelve a Perfumerías de la Reina, intenta explicarle. Habla de los problemas en la empresa, de la tensión en la familia, de la falta de apoyo del padre. Cada palabra cala en Ángela como un aguijón. Saber que su hijo está solo, que ni siquiera cuenta con el respaldo paterno, la desgarra. El dolor maternal, esa mezcla de impotencia y rabia, la consume mientras trata de asimilar que el mundo que creía sólido bajo sus pies se tambalea. Cristina, incapaz de digerir lo que ha presenciado con Pedro, busca a Irene. Necesita compartir la inquietud, necesita que alguien más entienda lo que está pasando. Le cuenta todo. El desmayo, el diagnóstico superficial de Luz, la sensación de que hay algo mucho más grave detrás. Espera apoyo, comprensión, tal vez un gesto de complicidad. Pero Irene responde con frialdad, con escepticismo. Para ella, aquello no es más que otra maniobra de Pedro para victimizarse, para seguir manipulando a todos con su juego de debilidad. Las palabras caen como un jarro de agua helada sobre Cristina, que se queda sin aliento. ¿Cómo es posible tanta dureza, tanta negación? En lugar de alivio, lo único que obtiene es una sensación de soledad aún más grande. Mientras tanto, en la casa de los de la Reina, el clima es de sombras. Gabriel, con esa actitud arrogante que ha ido creciendo en los últimos tiempos, se jacta de lo mal que lo está pasando la familia. Para él, cada grieta en el edificio de los de la Reina es un triunfo, una confirmación de que la balanza se inclina a su favor. Pero María, a su lado,
no comparte esa satisfacción. Su preocupación es otra. Con tantos problemas, ¿cómo encontrar el momento para hablar con Andrés sobre su sueño de formar una familia? El peso de esa idea la consume, la mantiene en vilo. ¿Y si nunca llega el momento? ¿Y si el caos exterior arrastra consigo su ilusión más íntima? Paralelamente, la Guardia Civil interroga a Marta y Pelayo por la desaparición de Santiago. Ambos niegan saber nada, pero las miradas, los titubeos, los nervios de Marta hablan más alto que las palabras. Pelayo, aunque intenta mantener la calma, siente un nudo en el estómago. Sabe que la forma en que Marta maneja la situación los pone en peligro. La sombra del asesinato se cierne sobre ellos, y la ausencia de Fina solo empeora la angustia. En la cantina, Carmen busca a Esther para hablar de Fina. La conversación la deja helada. Descubre que su amiga no está en París como todos creían. Esa revelación la intranquiliza al punto de no poder quedarse callada. Corre a buscar a Marta y le cuenta lo que ha averiguado. Marta, con el corazón en un puño, se siente atrapada. El peso de la verdad se le hace insoportable y, en un arranque de desesperación, se ve obligada a confesar. Sus palabras no solo derrumban el muro de mentiras, sino que también la exponen, dejándola desnuda ante la realidad de sus decisiones. Mientras tanto, la junta directiva de la fábrica se reúne. Los rostros son serios, la tensión se palpa en el aire. Tienen demasiados frentes abiertos, problemas laborales, crisis económicas, tensiones internas. Y en medio de ese torbellino, Gabriel encara una negociación con el abogado de los trabajadores. Lo que para algunos sería un trámite, para él se convierte en un duelo feroz. Cada argumento, cada exigencia, es un golpe directo a su orgullo. Y aunque intenta mostrarse firme, la presión comienza a resquebrajar su seguridad. Lo que parecía una victoria se transforma poco a poco en un jarro de agua fría que amenaza con congelar sus aspiraciones. En la cantina, Gaspar siente que la vida se le escapa entre las manos. El trabajo le pesa, la rutina lo asfixia. Se sorprende a sí mismo pensando en traspasar el negocio, en buscar un cambio radical. Manuela, sin embargo, no lo entiende. Entre ellos se abre una grieta silenciosa, un desencuentro que amenaza con romper lo poco que habían construido juntos. Al mismo tiempo, en el dispensario, Andrés y Begoña vuelven a chocar. Hablan de la salud en la empresa, de cómo se están gestionando las cosas, pero en realidad discuten mucho más que eso. Discuten sobre el pasado que comparten, sobre el resentimiento que nunca se apaga, sobre la imposibilidad de recuperar lo que alguna vez tuvieron. Cada palabra es una piedra que los separa más. Marta, hundida en la culpa, se abre con Pelayo. Le confiesa lo insoportable que resulta para ella la ausencia de Fina, lo culpable que se siente de su marcha. Pelayo intenta consolarla, le habla de detectives, de posibilidades de encontrarla, pero nada logra aliviar el peso que ella lleva en el pecho. Está decidida. Hará lo que sea necesario para encontrar a su amor, aunque eso la ponga en riesgo. Pelayo, al verla tan determinada, siente miedo. No por él, sino por el destino que pueda esperarles a ambos. Finalmente, Gabriel regresa a casa de los de la Reina con noticias devastadoras. Las condiciones económicas que exigen los trabajadores son imposibles de asumir sin comprometer la estabilidad de la empresa. La negociación que había afrontado con soberbia se convierte en su derrota más amarga. Y mientras se enfrenta a esa realidad, en otro lugar, Digna encara a su marido. Las mentiras de Pedro ya no la engañan, y en un cara a cara cargado de tensión, le deja claro que no le cree nada. Ese matrimonio, sostenido durante años por conveniencia y apariencia, parece llegar a su fin. La primera gran batalla de este episodio no es entre obreros y empresarios, ni entre padres e hijos, sino entre la verdad y la mentira, entre lo que se confiesa y lo que se calla. Y cada silencio, cada palabra rota, abre un abismo más profundo en todos ellos. Carmen regresa a casa con el corazón agitado. El descubrimiento de que Fina no está en París resuena en su cabeza como un trueno que no cesa. No puede quitarse de la mente la voz de Esther, ni la certeza de que algo grave se esconde detrás de tantas versiones contradictorias. En cuanto ve a Marta, no aguanta más y la encara. La pregunta es directa, cortante. ¿Dónde está Fina de verdad? Marta, que intenta mantener la compostura, siente como las piernas le tiemblan. Intenta evadir, inventar una excusa rápida, pero la mirada de Carmen la desarma. Esa mirada que no permite medias verdades, que la obliga a enfrentar lo inevitable. Y entonces, las palabras brotan como un torrente imparable. Marta confiesa, habla de la presión insoportable,
de los errores cometidos, del miedo a que todo saliera a la luz. Su voz se quiebra mientras reconoce que Fina no se marchó como todos creen, que la realidad es mucho más oscura y que, sin proponérselo, la arrastró a una situación límite. Carmen escucha en silencio, petrificada. El aire se espesa, las paredes parecen cerrarse sobre ellas. Cuando Marta termina, lo único que queda es un silencio doloroso, un vacío que ni los sollozos pueden llenar. Pelayo entra justo después, percibiendo el ambiente enrarecido. Marta, con los ojos rojos, apenas logra articular palabra. Carmen lo mira con una mezcla de decepción y rabia. «¿Lo sabías?», le reprocha. Pelayo intenta defenderse, explicar que no tiene todas las respuestas, que él también se siente atrapado. Pero ya es tarde. La confianza de Carmen se resquebraja, y lo que antes era un lazo de amistad ahora se convierte en un abismo. En paralelo, en la cantina, Gaspar se sienta en una mesa vacía después de un largo turno. El murmullo de los clientes ya no le alegra, el sonido de los vasos contra la barra solo le produce hastío. La rutina lo asfixia, siente que la vida se le escapa en pequeños sorbos, como el vino barato que sirve cada noche. En un arranque de sinceridad consigo mismo, se plantea traspasar el negocio. Manuela, cuando lo escucha, no da crédito. Sus ojos reflejan incomprensión, incluso miedo. Para ella, la cantina es el único espacio que aún los sostiene como pareja, el lugar donde, a pesar de las dificultades, han compartido sueños y risas. Pensar en dejarlo atrás es como ver desmoronarse el futuro que imaginaba. La discusión entre ambos se intensifica. Manuela lo acusa de cobarde, de rendirse. Gaspar replica que quiere vivir, no solo sobrevivir. Y en ese cruce de palabras, la grieta entre ellos se abre un poco más. Mientras tanto, en el despacho de la fábrica, la junta directiva continúa reunida. La tensión es insoportable, cada miembro expone sus preocupaciones, pero todas giran en torno a lo mismo. Los trabajadores exigen condiciones económicas que la empresa no puede sostener. Y en el centro de esa tormenta está Gabriel. Él, que había encarado la negociación con soberbia, ahora se enfrenta a la crudeza de la realidad. El abogado de los obreros no cede ni un centímetro. Las exigencias son claras: mejoras salariales, reducción de jornadas, garantías de estabilidad. Gabriel intenta argumentar, retrucar, imponer su autoridad, pero cada vez que abre la boca, siente que las palabras se vuelven en su contra. La humillación se filtra poco a poco en su rostro. Oriol Tarrasón, a través de Gabriel, transmite esa mezcla de ira y desconcierto que nace cuando alguien que siempre tuvo el poder se da cuenta de que no puede controlar la situación. Es como si un jarro de agua helada le recorriera la espalda, recordándole que, por primera vez en mucho tiempo, no tiene la última palabra. En casa de los de la reina, María contempla la escena desde la distancia. Ve cómo Gabriel pierde terreno, cómo la negociación lo consume, y aunque él se niega a reconocerlo, ella percibe el miedo en su mirada. Pero lo que realmente la inquieta es otra cosa. ¿Qué pasará con Andrés cuando toda esta tormenta estalle? ¿Será este el peor momento para hablarle de su deseo de formar una familia? La duda la desgarra. Cada día que pasa siente que su sueño se aleja, que la vida no le dará nunca el momento perfecto. Y sin embargo, la esperanza se aferra a ella como una llama que se niega a apagarse. Por otro lado, en el dispensario, la discusión entre Andrés y Begoña alcanza un nuevo nivel de crudeza. Él insiste en que la empresa debe cuidar más la salud de los trabajadores, que los problemas de seguridad no pueden seguir ignorándose. Ella, cansada de su insistencia, le recuerda que nada volverá a ser como antes entre ellos, que sus caminos se separaron hace tiempo y que es inútil seguir alimentando viejas heridas. Las palabras se clavan como cuchillos, y lo que debería ser un debate profesional se convierte en un recordatorio doloroso de todo lo que perdieron. La noche cae sobre Toledo, pero la tensión no se disipa. Marta se encierra en su habitación, incapaz de enfrentar el mundo después de lo que le reveló a Carmen. Pelayo, en silencio, la observa, sintiendo que el suelo bajo sus pies se resquebraja. Digna, por su parte, todavía tiembla tras su enfrentamiento con Irene. Y en algún rincón, don Pedro, tozudo, se niega a reconocer que su cuerpo le está pasando factura. Todos ellos, atrapados en sus silencios y verdades a medias, parecen caminar hacia un abismo del que será difícil salir. Y en medio de todo, Gabriel, con el rostro endurecido, vuelve a casa con las peores noticias. Las condiciones económicas que exigen los trabajadores son inasumibles. Lo dice con rabia, con impotencia. Pero detrás de su tono, hay algo más: el reconocimiento de su propia derrota.
La casa de los Merino parece contener la respiración mientras Digna camina por el pasillo con un paso que no admite réplica, llevando todavía en los ojos el brillo caliente de una mujer que ha decidido no consentir ni una mentira más. Entra sin llamar, cierra la puerta a su espalda y se queda frente a Pedro como quien, por fin, ha aceptado que la única forma de no seguir rompiéndose por dentro es romper lo que fuera necesario por fuera. No le pregunta cómo está. No lo hace porque ya ha visto el cuerpo vencido, la piel pálida y ese temblor apenas perceptible que traiciona a los hombres que han sostenido el mundo con palabras y ahora solo pueden sostenerse con silencios. Le exige, con una calma dolorosa, que diga la verdad a los suyos, que no vuelva a usar la debilidad, real o fingida, para seguir posponiendo cuentas que ya son impagables. Y, sin embargo, él intenta refugiarse en ese escudo que lo protegió toda la vida. Banaliza el desmayo, acusa el cansancio, invoca obligaciones. Cada frase suya cae al suelo como un plato que se estrella, y Digna, que ya no recoge lo roto, gira el rostro para no llorar y sentencia que el amor sin verdad es una casa sin cimientos, un techo que se desploma siempre que arrecia el viento. Cristina, que se ha quedado en el pasillo esperando a que termine la conversación, escucha fragmentos a través de la madera y comprende que no se trata solo de una pelea conyugal, sino de un ajuste de cuentas con los años que nadie podrá devolverles. Cuando Digna sale, la abraza sin decir palabra. La muchacha huele a lavanda y a preocupación vieja, a ese perfume que la acompaña desde niña cada vez que su tío jugaba con los límites de la paciencia ajena. Después, cruza la casa y busca a Luz, la doctora que consiguió que el miedo se organizara en acción, que los gritos encontraran un cauce y que el cuerpo de Pedro volviese a obedecer al pulso. No le pide diagnósticos técnicos, solo le implora honestidad. Quiere saber si el desmayo fue una casualidad, un tropiezo cualquiera, o si hay un mapa de síntomas que ellos, por ingenuidad o por costumbre, han decidido no mirar. Luz respira hondo y elige con cuidado palabras que no hieran más de lo inevitable. Le explica que una bajada de tensión puede ser un aviso sin gravedad, sí, pero también puede convertirse en un espejo donde se reflejen demasiadas renuncias, demasiados sustos acumulados, demasiadas guerras libradas para conservar tronos que ya no sostienen a nadie. El eco de esa cautela llega, torcido, a oídos de Irene, y lo que podría haber sido prudencia se convierte en munición. Cuando Cristina intenta compartir su inquietud, la hermana de Pedro levanta un muro de desdén y habla de victimismo, de estrategias, de viejos trucos para manipular a todo el que se acercaba a la órbita de la familia. La dureza de Irene es tan afilada que hace sangrar incluso a quien no pretendía herir. Y, al verlo, Cristina entiende que aquella casa no solo tiene grietas por el tejado, sino paredes enteras donde ya no cuaja la cal del perdón. Se marcha con una punzada en el pecho que no sabe si es rabia, decepción o esa forma inédita de tristeza que se siente cuando uno comprueba que la sangre no alcanza para salvar lo que se hunde. Mientras tanto, doña Ángela repasa en su mente la conversación con Tasio como si pudiera encontrar entre las sílabas un consuelo que no estuvo ahí la primera vez. El muchacho le habló de la fábrica sin adornos, con la franqueza de quienes no tienen tiempo ya para envoltorios. Conflictos abiertos, un miedo pegado a las paredes, una familia que se deshilacha y un padre ausente cuando más falta hacía. La idea de que su hijo no tenga donde apoyarse le muerde el corazón con la tenacidad de un animal pequeño e incansable. Camina por su salón ordenando jarrones, enderezando marcos, apagando luces que están bien apagadas, como si el cuidado del detalle le permitiera corregir, de rebote, lo que nadie parece querer corregir dentro de la empresa y de ese apellido que tantas veces fue abrigo y ahora es carga. En el otro extremo de la ciudad, la cantina sostiene su propio temblor con vasos y cubiertos. Gaspar enjuaga los mismos platos 2 veces, demora el cierre, escucha un rumor que antes era música y ahora es puro ruido. Se mira en el espejo de la barra y descubre un hombre que, sin grandes catástrofes, se fue quedando sin horizonte. Todo lo que ama está cerca y, sin embargo, todo lo que desea parece exigirle que se mueva. Manuela intenta convencerlo con caricias cansadas y palabras que ya han hecho todo el recorrido posible hasta estrellarse contra la misma pared. Él habla de traspasar el negocio no como quien abandona, sino como quien quiere respirar antes de que el aire se vuelva un lujo imposible. Ella responde con el miedo de perder la única certeza que les quedaba, porque el trabajo compartido, aunque áspero, fue su modo de prometerse un futuro. No hay gritos, pero sí hay un dolor que empaña los ojos y anuda las manos. Frente a ellos, el letrero de la cantina brilla un poco menos y nadie sabe si es por la bombilla o por la historia que ya no ilumina igual.
En la fábrica, la junta directiva concluye una reunión que no cierra nada y abre heridas nuevas. Han hablado de índices y de riesgos, de pérdidas proyectadas y de márgenes en retirada, de una oleada de exigencias que llega con la fuerza de quienes, por fin, se han dado cuenta de su poder. Gabriel, que entró en la negociación con un traje de seguridad bordado a la piel, empieza a notar que por las costuras se cuela el frío. El abogado de los trabajadores, cortés y contundente, no engaña con promesas. Traza una lista simple: dignidad, salario, descanso, garantías, y la coloca sobre la mesa como quien coloca una verdad que ya no admite postergaciones. Por cada argumento de Gabriel, por cada plan alternativo, aparece un dato incuestionable, un testimonio guardado, una firma que recuerda compromisos anteriores. Y el actor que lo interpreta, con esa precisión casi cruel, deja ver la transformación que define el capítulo. Los ojos que ayer se sostenían en la soberbia hoy parpadean con incredulidad. La mandíbula que solía tensarse para mandar ahora se tensa para no temblar. No hay humillación pública ni golpes sobre la mesa, hay algo más severo. La evidencia paciente de que el poder, cuando se olvida de mirar hacia abajo, acaba por no reconocer el suelo que pisa. María presencia, a distancia, el derrumbe silencioso del hombre con quien comparte techo y, aunque no lo quiera, también comparte destino. Le gustaría que el mundo se detuviese lo suficiente como para darle a Andrés la noticia que guarda con un cuidado casi sagrado, pero todo alrededor parece un reloj descompuesto que solo marca minutos de urgencia. La idea de formar una familia. Ese futuro íntimo que se pronuncia en voz baja para que no lo rompa la torpeza ajena. Choca una y otra vez contra informes, balances y discusiones ajenas. Se pregunta si los días tranquilos son una especie en extinción, si cada intento de hablar de amor en medio del ruido está condenado al malentendido. Y, sin embargo, no renuncia, incluso cuando el miedo le aprieta la garganta, encuentra una esquina para su esperanza, un rincón donde se convence de que los momentos perfectos no existen y de que, quizá, el mejor instante sea este caos que obliga a nombrar lo que de verdad importa. La Guardia Civil ha dejado tras de sí un rastro de sillas movidas y miradas esquivas en casa de los Olivares. Marta ha dicho no demasiadas veces. Pelayo ha repetido que ignora lo que le preguntan con una cortesía forzada que no engaña a nadie. Cuando la puerta se cierra, no es el alivio lo que entra, sino un silencio que pesa y hace daño. A él le inquieta que su esposa se muerda el labio hasta sangrar, que sus manos no sepan ya dónde apoyarse, que su nerviosismo tenga la textura de los secretos que no se resuelven con un vaso de agua. A ella le ahoga la certeza de que cualquier error puede arrastrarlos a un precipicio al que no les alcanzará el valor para mirar. Él, atormentado, intenta recordar cada palabra pronunciada, como si en el orden de las frases estuviera escondida una salvación técnica. Ella, en cambio, vuelve una y otra vez al nombre de Fina, que ya no es solo un recuerdo intenso, sino una brújula rota que señala en todas direcciones a la vez. Carmen, tras la confesión arrancada, camina sin rumbo hasta que el cansancio la sienta en una mesa de la cantina donde los vasos limpísimos de Gaspar reflejan luces nerviosas. Lo que ha sabido no le alcanza para armar un relato completo, pero le basta para comprender que la ausencia de Fina no tiene nada de aventura, ni de viaje bonito, ni de esos capítulos luminosos que uno comparte con amigas por carta. Mira el borde de su taza como si allí pudiese leer el consejo subrayado que ninguna amiga se atreve a decir en voz alta. Cuando la verdad no llega por la puerta, siempre termina entrando por la ventana, y no hay cortinas que la detengan. Se levanta con la decisión abatida de quien hará lo correcto aunque tenga miedo, porque hay amores que reclaman que se les haga justicia incluso cuando el precio sea perder la inocencia para siempre. En el dispensario, la discusión entre Andrés y Begoña encuentra una tregua que no es paz, apenas la necesidad de respirar. Han chocado, una vez más, en torno a la salud de los trabajadores. Los dos tienen razón en pedazos que no se tocan, y quizá por eso duelen tanto al rozarse. Él, con la obstinación de quien no tolera que el cuerpo de los demás se pague como gasto, insiste en protocolos, en controles, en humanidad concreta. Ella, agotada por el peso de los días, le devuelve un espejo donde él se ve como un hombre que también aprendió a levantar muros para no admitir sus propias grietas. No hablan del pasado que comparten porque saben que ese terreno, si se pisa, tiembla. Se limitan a intercambiar advertencias que suenan a promesas de cuidado, aunque nazcan desde lugares contrarios. Y al despedirse, ninguno se atreve a admitir lo que los labios casi dicen.
que la vida los colocó en extremos de una cuerda que antes sostenían juntos y ahora solo sirve para medir distancias. Cuando por fin Gabriel atraviesa el umbral de la casa grande con el abrigo todavía húmedo del sudor de la negociación, trae en los ojos la noticia que nadie quería escuchar. Las condiciones económicas que piden los trabajadores no son un capricho ni una bravuconada, son una frontera moral bajo la cual ya no piensan vivir. Y la empresa, si decide responder con soberbia, chocará con una pared que no es de ladrillo, sino de gente organizada. Lo cuenta con términos técnicos, intentando que el lenguaje sofistique el golpe, pero la conclusión es una sola. Será necesario ceder, será necesario pensar la fábrica de otro modo o será inevitable enfrentarse a un conflicto que no entiende de apellidos, solo de dignidades. En el mismo instante en que lo pronuncia, percibe que su propia imagen interna cambia de sitio. El hombre que daba instrucciones en voz baja para que se cumplieran ahora escucha sin saber dónde colocarse en la sala. María lo mira sin reproches, y ese gesto, que no absuelve, pero acompaña, lo atraviesa más que cualquier acusación. Justo en ese momento, Digna irrumpe con la gravedad de las noches donde se dice lo que ya no se puede callar. Ha dejado a Pedro en el salón, con un vaso entre las manos que tiembla más que él, y ha subido los peldaños con la dignidad de quien, pese al cansancio, elige todavía defender lo que merece ser defendido. No pide permiso para hablar, no pregunta si interrumpe, no dulcifica. Expone lo que ha visto y lo que ha decidido. Que no tolerará una mentira más, que el cuerpo de su marido no será excusa para seguir tapando un pozo que no se llenará nunca, que si la verdad hiere, que hiera ya, porque peor es el goteo que desangra. En sus palabras no hay teatralidad, hay un cansancio noble que conmueve, y tanto Gabriel como María, por una vez, eligen callar para no empequeñecer lo que están presenciando con frases inútiles. El silencio que sigue no es incómodo, es fértil, y cada cual entiende, a su manera, que ese día, por más feo que haya sido, ha enseñado algo que mañana quizá les permita no repetirlo. Poco después, cuando la casa recupera el rumor que imita a la calma, Cristina vuelve a cruzar el pasillo con pasos más cortos. Golpea 2 veces y entra donde Luz revisa unas notas con la luz tenue de una lámpara. No quiere diagnósticos imposibles, solo una brújula. La doctora le habla de hábitos, de controles, de descanso, de límites que los seres humanos no pueden seguir cruzando sin pagar peajes que los dejan exánimes. Y le promete algo que sí está en su mano: acompañar. Cristina sale con un suspiro que no llega a ser alivio, pero sí es menos desesperación. Hay alguien en esta casa que, por oficio y por ética, no va a permitir que la oscuridad se haga la dueña del relato sin que la contradiga una vela encendida. Afuera, Toledo parece el mismo de siempre, pero no lo es. El rumor de la fábrica, que alguna vez fue la música de la prosperidad, suena como un metrónomo preocupado. En la cantina, el vaso de Gaspar no sabe si es despedida o espera. En casa de los Olivares, Marta reparte su culpa en cajitas que no caben en ningún armario, y Pelayo intenta no tropezar con ellas cuando camina. En la casa grande, María guarda el secreto que sueña compartir con Andrés y lo protege de los golpes como se protege una llama del viento. Y, en el salón de los Merino, Digna se sienta en el borde del sofá como quien vigila un incendio con un cubo de agua que quizá no alcance, pero que, llegado el caso, vaciará sin dudar para salvar lo que aún puede salvarse. Nada de lo anterior quita que el capítulo, visto desde arriba, tenga un centro nítido. La negociación que Gabriel creyó conducir terminó conduciéndolo a él, y el jarro de agua fría que lo despertó no fue un titular espectacular ni un desplante, sino la suma íntima de datos, de voces y de razones que ya no admiten la vieja música del mando. Aprenderlo, aceptarlo, será su única forma de seguir adelante sin convertirse en una caricatura de sí mismo. Y quizás sea esa la enseñanza más severa que deja la jornada para todos. Que la verdad puede no gustar, pero libera, que el orgullo puede no doler al principio, pero asfixia, y que una casa con historias solo seguirá en pie si decide tener por fin un fundamento que no se escriba con el miedo de quienes la habitan. En la penumbra que precede al sueño, la familia y sus satélites se deslizan cada cual hacia su cuarto, cargando con los objetos invisibles que la jornada les ha dejado en los bolsillos. Hay noches que solo piden descanso, esta pide, además, coraje. Y aunque nadie lo diga, todos saben que lo van a necesitar cuando amanezca y la fábrica vuelva a abrir sus puertas no solo a la producción, sino a las consecuencias de las palabras dichas, de los silencios rotos y de las decisiones que, por fin, han dejado de aplazarse.
La madrugada cae sobre Toledo y con ella una calma engañosa, la misma que antecede a los momentos donde la verdad se desata sin pedir permiso. Marta, después de la confesión forzada a Carmen, se queda en un estado febril de ansiedad. El insomnio la atrapa. Recorre los pasillos de la casa como un fantasma, acaricia objetos que le recuerdan a Fina, abre cajones como si en ellos pudiera encontrar una huella, un rastro, un consuelo mínimo. Pelayo la observa desde la puerta con un gesto que mezcla ternura y miedo. Le habla con suavidad, intentando calmar la tormenta que la consume, pero ella no responde, como si las palabras fueran insectos que revolotean a su alrededor sin conseguir tocar su piel. El amor entre ellos se siente desbordado, incapaz de contener la magnitud de la culpa que ella arrastra. Carmen, por su parte, vuelve a casa con una certeza demoledora. Lo que Marta le confesó no solo cambia la forma de ver a su amiga, sino que la convierte en portadora de un secreto tan grande que le pesa en la espalda. Durante años creyó que la lealtad consistía en acompañar, en callar a veces para proteger. Pero ahora comprende que la lealtad, mal entendida, puede transformarse en complicidad con el dolor. Sus manos tiemblan cuando enciende una lámpara, como si la claridad de la bombilla pudiera iluminar también las sombras que han comenzado a crecer dentro de ella. En la cantina, Gaspar sigue obsesionado con la idea de un cambio radical. Se lo comenta a Manuela, pero esta vez sus palabras salen como una sentencia definitiva. No quiero seguir viviendo la misma vida cada día, esperando que algo cambie por sí solo. Ella lo mira con los ojos húmedos, consciente de que esa decisión podría llevarlos a caminos diferentes. Su respuesta es un susurro que vibra de desesperación. ¿Y si lo único que tenemos eres tú y yo? ¿Qué queda si renuncias también a esto? Gaspar, sin querer herirla, responde con franqueza. Queda la posibilidad de encontrarnos en otra parte, sin cadenas. Y en ese diálogo, que parece pequeño, se esconde la grieta que amenaza con derrumbar su historia. Mientras tanto, la salud de don Pedro continúa siendo un misterio. Aunque insiste en que lo sucedido fue apenas un mareo, su rostro apagado contradice sus palabras. Digna lo mira con una mezcla de compasión y hartazgo. Lo ha amado durante demasiado tiempo como para no reconocer las señales. Irene, en cambio, sigue en su papel de negación, convencida de que todo es un espectáculo más de Pedro. El enfrentamiento entre las dos mujeres se intensifica y atraviesa a la familia como una herida abierta. Cristina, desgarrada, se debate entre la confianza en Luz y la frialdad de Irene. La doctora le ha dejado claro que el cuerpo de Pedro pide un respiro, que las mentiras lo consumen tanto como las enfermedades. Irene, en cambio, le repite que no se deje manipular. Esa contradicción la desarma. ¿En quién confiar, en la ciencia o en la sangre? Su rostro refleja la encrucijada de una joven que descubre que la familia no siempre es refugio, a veces también es campo de batalla. En la fábrica, Gabriel enfrenta las consecuencias de su negociación fallida. La humillación no termina en la mesa con el abogado, se prolonga en cada gesto de los trabajadores, en cada susurro que detecta cuando cruza el pasillo, en cada mirada que interpreta como un recordatorio de su derrota. Oriol Tarrasón le da a su personaje una fragilidad inédita. El hombre que hasta ayer se movía con arrogancia ahora camina con los hombros tensos, como si llevara encima un saco de piedras invisibles. María lo observa, comprendiendo que la dureza de esa caída puede arrastrarlo a tomar decisiones desesperadas. Y en medio de ese derrumbe, su sueño de formar una familia con Andrés parece cada vez más imposible. El interrogatorio de la Guardia Civil sigue pesando en Marta y Pelayo. Ella repasa una y otra vez cada palabra que dijo, convencida de que su nerviosismo fue una pista demasiado obvia. Pelayo, en cambio, se concentra en planear cómo protegerla, aunque eso implique sacrificar su propio nombre. La tensión entre ellos se transforma en un silencio denso que amenaza con aplastarlos. Marta rompe ese silencio con una frase que hiela la sangre. Si descubren la verdad, prefiero cargar sola con todo. Pelayo la abraza, aterrado, pero en su interior sabe que, si llega el momento, hará lo que sea necesario para impedirlo. Y en ese tejido de culpas y miedos, la voz de Digna resuena con una fuerza que nadie esperaba. En el salón de su casa, frente a un Pedro que se niega a confesar la gravedad de su estado, ella declara que ya no habrá matrimonio posible si no hay transparencia. Lo dice con calma, sin elevar el tono, pero con la firmeza de quien ya no está dispuesta a seguir siendo cómplice de una vida construida sobre engaños. La escena es un terremoto silencioso. Los cimientos de la familia Merino se tambalean, y todos sienten que nada volverá a ser igual.
Gabriel, al mismo tiempo, regresa a casa de los de la reina con las peores noticias. Los trabajadores no están dispuestos a ceder. Las condiciones económicas son innegociables y la empresa no tiene cómo cumplirlas sin poner en riesgo todo. Su derrota personal se convierte en el reflejo de la debilidad de toda la familia. Y lo que para él es un jarro de agua fría, para el resto es un recordatorio cruel de que el poder de los de la reina ya no es lo que era. La noche ya no concede descanso. En cada casa, en cada rincón de Toledo, los personajes de este drama arrastran sus batallas interiores como si fueran cadenas invisibles. Y sin embargo, es precisamente en la oscuridad donde las decisiones se vuelven más radicales, porque el silencio no solo revela lo que se calla, sino también lo que se está dispuesto a hacer para no seguir cargando con tanto peso. Marta, hundida por la culpa, se sienta frente al espejo de su habitación. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, parecen pertenecer a otra mujer, a una versión de sí misma que ya no se reconoce. La imagen de Fina la persigue. La ve sonriendo, la escucha reír en la fábrica, la siente cerca cuando el viento agita las cortinas. Pero cada recuerdo se convierte en un cuchillo. No puede soportar más la incertidumbre, no puede seguir escondiendo un secreto que la consume. Con la voz quebrada, le promete a Pelayo que hará lo que sea necesario para encontrarla, aunque eso signifique poner en peligro su propio futuro. Pelayo intenta detenerla, le pide calma, le habla de detectives y de tiempo, pero ella ya no escucha. La determinación brilla en su rostro como una llama imposible de apagar, y esa llama asusta más que cualquier amenaza externa. Carmen, después de la confesión de Marta, también carga con un dilema moral. Sabe demasiado y callar le resulta insoportable. El afecto que siente por su amiga se enfrenta a la necesidad de justicia. Mientras camina sola por las calles vacías, siente que cada farola la interroga, que cada sombra le susurra que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Y comprende que no podrá seguir guardando silencio, aunque eso implique perder a las personas que quiere. En la cantina, Gaspar le da vueltas una y otra vez a la idea de traspasar el negocio. La jornada ha sido larga, y el cansancio se confunde con una desesperanza más honda. Manuela lo observa en silencio, comprendiendo que el hombre con el que comparte la vida se le está escapando poco a poco, como agua entre las manos. Sus gestos cotidianos, servir una copa, limpiar una mesa, ordenar una caja, ya no tienen la misma energía. Él mismo lo siente. Cada día en ese lugar es un recordatorio de la vida que no quiere seguir llevando. La posibilidad de un cambio lo seduce y lo aterra al mismo tiempo, y esa contradicción lo mantiene en un estado de permanente desasosiego. En la fábrica, Gabriel vive su propia condena. La negociación con el abogado de los trabajadores ha dejado una herida profunda en su orgullo. No importa cómo intente contarlo, no importa las palabras con las que maquille la derrota, en el fondo sabe que ha perdido. Los trabajadores no han cedido, y lo que antes parecía una posición de dominio se ha convertido en una amenaza incontrolable. Oriol Tarrasón transmite en cada gesto esa sensación de derrumbe. Los hombros caídos, la mirada esquiva, la voz rota. Es un hombre que ha probado el sabor amargo de la impotencia. Y aunque intenta mantener la fachada de autoridad, todos los que lo rodean perciben la grieta. María, que lo mira con ojos preocupados, siente que este no es el momento para hablarle a Andrés de su deseo de formar una familia. Cada problema que estalla en la fábrica, cada discusión en casa de los de la reina, le confirma que su sueño tendrá que esperar. Pero esa espera la devora por dentro, porque sabe que la vida no da segundas oportunidades infinitas. El miedo a que Andrés se aleje o que nunca llegue el momento adecuado se convierte en una sombra constante. Mientras tanto, la salud de don Pedro sigue siendo un secreto a voces. Luz lo atiende con dedicación, pero en su interior teme que el diagnóstico real sea más grave de lo que él está dispuesto a admitir. Cristina, que no puede quitarse de la cabeza la imagen de su tío desplomado, insiste en hablar con Irene, buscando apoyo. Pero Irene, una vez más, responde con frialdad, convencida de que todo forma parte de las viejas estrategias de su hermano para manipular. Esa falta de empatía hiere a Cristina de una forma irreparable, porque comprende que la familia que debería ser sostén es, en realidad, un campo minado donde nadie confía en nadie. Y en medio de todo, Digna se enfrenta a Pedro en el que quizás sea el momento más duro de su matrimonio. Sus palabras no son gritos ni reproches vacíos. Son verdades afiladas, dichas con la calma de quien ya no soporta más. Le deja claro que no cree en sus excusas, que no piensa seguir siendo cómplice de una vida construida sobre engaños. Pedro intenta defenderse,
pero la mirada de su esposa lo desarma. Es una mirada que no busca explicación, que ya no espera perdón, sino que anuncia un final. Esa escena deja al espectador con la certeza de que ese matrimonio ha llegado a un punto de no retorno. La jornada termina con Gabriel llegando a casa de los de la Reina con las noticias más devastadoras. Las condiciones económicas de los trabajadores son imposibles de asumir. La derrota lo acompaña como una sombra, y cada palabra que pronuncia suena más a rendición que a informe. La familia escucha en silencio, comprendiendo que lo que está en juego ya no es solo la fábrica, sino su lugar en el mundo. El poder de los de la Reina, ese que parecía intocable, ahora se tambalea ante los ojos de todos. La cámara se detiene en los rostros. Marta abrazada a Pelayo pero con la mirada perdida en el recuerdo de Fina. Carmen caminando sola, sabiendo que lleva dentro una verdad que puede destruirlo todo. Gaspar y Manuela separados por un silencio que se hace insoportable. María con las manos temblorosas, incapaz de dar el paso que sueña. Cristina llorando en soledad. Digna con la frente en alto, consciente de que ha dicho lo que debía. Y Gabriel, derrotado, comprendiendo que su negociación no ha sido más que un jarro de agua fría que lo ha dejado helado. El episodio cierra con un aire pesado, como si Toledo entero respirara más despacio, anticipando que lo peor aún está por venir. Porque en Sueños de Libertad, cada silencio oculta una bomba, y cada palabra que se pronuncia en voz alta es un disparo que puede cambiarlo todo.